Buenas noches, alumnos. Vamos a continuar nuestras clases de histología. Em, Vamos a entrar a un nuevo aparato, un nuevo sistema, por ende a estudiar, mejor dicho, otro tipo de organización celular o morfología celular al hablar del aparato digestivo. Este tema es muy extenso, lo vamos a dividir en tres. Esta es la primera parte. Y bueno, para hablar en sí de las generalidades del aparato digestivo, tenemos que decir que el aparato digestivo está formado por el tubo digestivo y sus estructuras anexas principales, ¿no? La lengua, los dientes, glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Eh, Al pasar por el tubo digestivo, los alimentos van a sufrir una degradación, ya sea por medios tanto físicos como químicos, para que los productos de este tipo de degradación puedan ser, bueno, utilizados o absorbidos por nuestro organismo, ¿no? Entonces, los diversos segmentos o áreas y las diversas células que componen el tubo digestivo tienen cierta funcionalidad o especialización morfológica y funcional para poder cumplir esos aspectos específicos de lo que conlleva la digestión y la absorción, ¿no? Entonces, mm, el tubo digestivo, o mejor dicho, la mucosa del digestiva, es la superficie o la mucosa o el epitelio digestivo, es la superficie a través de la cual la mayor parte de las sustancias van a entrar a nuestro organismo, ¿no? Por ende, entonces, esta mucosa va a cumplir diferentes funciones. ¿Cuáles van a ser esas funciones? Principalmente, estamos hablando de la secreción, la absorción, la función de barrera y la función en cuanto a lo que se refiere a la protección inmunológica. Si hablamos de secreción, el revestimiento del tubo digestivo va a secretar en distintos sitios o áreas específicas algunas enzimas digestivas como el ácido clorhídrico o la propia mucina. Si hablamos de su funcionalidad en cuanto a la absorción, el epitelio de la mucosa va a absorber distintos sustratos, productos del metabolismo de nuestros alimentos, ¿no? Que se van degradando durante este proceso de la digestión, ¿no? Ya sean vitaminas, agua, electrolitos, incluso algunos elementos como el colesterol, bueno, y otras sustancias esenciales o que van a ser esenciales para el funcionamiento de nuestro organismo. Si nos referimos a la función de barrera, la mucosa sirve como una barrera que impide la entrada de algunas sustancias nocivas o antígenos o incluso de algunos microorganismos que puedan causar o puedan cumplir un rol patógeno, ¿no? También hablamos como otra función de la mucosa digestiva, es la de protección inmunológica, ¿no? El tejido linfático que está dentro de la mucosa o el asociado a la mucosa digestiva es el que actúa como primera línea de defensa para proteger al organismo, ¿no? Entonces, bueno, esto en cuanto a las generalidades del tubo, en cuanto a lo que conlleva a las generalidades del tubo digestivo. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar sobre todo de algunas estructuras anexas principales que están contenidas en lo que sería la cavidad oral, ¿no? La lengua, los dientes y las glándulas salivales. Entonces, la cavidad oral comprende una serie de estructuras que incluyen la lengua, los dientes bueno, los dientes y sus medios de sostén, las glándulas salivales principales y accesorias y las amígdalas, ¿no? Sabemos que entre las glándulas salivales principales tenemos a la glándula parótida, la glándula submaxilar y a la glándula sublingual. Y las glándulas salivales accesorias están situadas en la submucosa de la cavidad oral, ¿no? Y desembocan directamente en esta cavidad a través de unos conductos cortos
que van a recibir distintos nombres de acuerdo también a su ubicación, ¿no? Como por ejemplo glándulas bucales, labiales, linguales o glándulas palatinas. Hablando a grosso modo lo que serían las amígdalas. Las amígdalas son acúmulos de nódulos linfáticos que se congregan alrededor generalmente del istmo de las fauces, en la orofaringe y en la rinofaringe, ¿no? Entonces vamos a también distinguir 4 tipos de amígdalas. Amígdalas palatinas, que algunos las denominan solo amígdalas, que están situadas a cada lado del istmo de las fauces, ¿no? Las amígdalas tubáricas, que están ubicadas en las paredes laterales de la rinofaringe y son posteriores, por así decirlo, a la desembocadura de la trompa auditiva o de la trompa de Eustaquio. Las amígdalas faringias, que reciben el nombre también de adenoides, que están situadas en lo que sería el techo de la rinofaringe. Y las amígdalas linguales, que se hallan en la superficie dorsal de la lengua. Esto en cuanto a las amígdalas. Pero bueno, tenemos que definir en sí a la cavidad oral, ¿no? La cavidad oral se va a dividir en un vestíbulo y una cavidad oral propiamente dicha. El vestíbulo va a ser el espacio que vamos a encontrar entre los labios y las mejillas, ¿no? O sea, por fuera o hacia afuera de los dientes. Y la cavidad oral propiamente dicha está detrás de los dientes. Y bueno, y tienen otros límites anatómicos, como hacia arriba el paladar duro, el paladar blando, hacia abajo vamos a tener el piso de la boca y la lengua, y hacia atrás el istmo de las fauces, ¿no? O lo que sería la entrada a la rinofaringe. La cavidad oral está tapizada por una mucosa de tipo masticatoria, una mucosa de revestimiento y también por una mucosa especializada. La mucosa masticatoria se encuentra entre lo que sería las encías y el paladar duro, ¿no? Entonces, acá podemos ver todo esto que sería las encías y el paladar duro estaría revestido por un tipo de mucosa que vamos a denominar mucosa masticatoria. ¿Cuáles serían las características histoarquitecturales o histológicas de esta mucosa, no? Específicamente es que este epitelio o esta mucosa está constituido por un epitelio plano estratificado que tiene queratinización, pero entre sus, digamos, entre sus cambios distintivos o algunas características que podemos encontrar en esta mucosa es que también podemos encontrar áreas con paraqueratinización, ¿no? O un epitelio paraqueratinizado. ¿A qué me refiero con un epitelio paraqueratinizado, no? Es similar al epitelio queratinizado, excepto que en las células superficiales no van a perder sus núcleos, como pueden ver acá, ¿no? Este es un epitelio queratinizado compuesto única y exclusivamente de queratina, y un epitelio paraqueratinizado es el epitelio que, además de estar compuesto por queratina, también tiene presencia de núcleos en esta capa de queratina, ¿no? Obviamente, y no va a tener el mismo color eosinófilo o va a ser tan teñido de eosina como es un epitelio queratinizado. Ahora, la mucosa del revestimiento. La mucosa del revestimiento está en los labios, las mejillas, la superficie de la mucosa alveolar, el piso de la boca. También lo vamos a encontrar en la superficie ventral de la lengua y el paladar blando. Este tipo de epitelio va a ser un epitelio también plano, estratificado. Obviamente vamos a encontrar los estratos basales, una sola capa de células que se apoyan sobre una lámina basal, un estrato espinoso que tiene varias células de espesor y un estrato superficial, que es la capa de células más superficial y que también se conoce obviamente así como estrato superficial, ¿no? Una característica también es que, no, por ejemplo, en algunos sectores de esta mucosa de revestimiento,
vamos a tener este epitelio plano estratificado, no queratinizante, pero en otros sectores sí vamos a encontrar queratina. Por ejemplo, en la parte externa de los labios, sí vamos a encontrar queratinización. En la parte interna de los labios, no encontramos queratinización. En la mucosa que está por dentro o en las mejillas, lo que sería por dentro, tampoco está queratinizado, pero vamos a ver que en algunos sectores de la lengua o en algunas papilas de la lengua, que vamos a ver cómo está conformada histológicamente la lengua por papilas, vamos a encontrar algunas áreas que sí van a producir algo de queratina, ¿no? Y bueno, habíamos hablado también de la cavidad oral de otro tipo de mucosa, que es una mucosa especializada. La mucosa especializada se asocia con la sensación del gusto y se halla restringida a la superficie dorsal de la lengua. Y aquí es donde vamos a encontrar los corpúsculos gustativos. Pero entonces ahora vamos a pasar a describir o a definir lo que, o a describir, mejor dicho, a la lengua, ¿no? Como un órgano del aparato digestivo. La lengua es un órgano obviamente constituido por tejido muscular. Entonces es un órgano muscular que se proyecta dentro de la cavidad oral desde la superficie inferior, ¿no? Está constituido obviamente por los músculos linguales que pueden ser músculos intrínsecos, mejor dicho, músculos extrínsecos primero, porque tienen su punto de inserción fuera de la lengua, o como intrínsecos, que están confinados por completo dentro del órgano, ¿no? Sin inserción externa. Entonces, ¿qué tipo de músculo vamos a encontrar en la lengua? Músculo estriado, que está organizado generalmente en fascículos que se disponen en distintos planos, ¿no? Entre sí, esta disposición en planos de este músculo estriado es lo que le va a dar a la lengua esa flexibilidad y una gran capacidad para mantener o tener o hacer distintos tipos de movimientos, ¿no? Estructuralmente, la lengua sobre todo la superficie dorsal de la lengua, como podemos ver acá, está dividida, por así decirlo, desde un punto de vista anatómico, por una depresión en forma de V, que sería el surco terminal, ¿no? En forma de V, que sería el surco terminal. Y entonces, esta va a dividir la lengua en 2/3 anteriores, 2/3 anteriores y 1/3 posterior. El vértice o la punta, el vértice o la punta se halla hacia atrás y es el sitio donde se halla el foramen o el agujero, también conocido así por los anatomistas, el foramen ciego o el agujero en ciego, ¿no? Ciego, que es un resto embrionario, que es producto obviamente de la embriología y del desarrollo o del comienzo del desarrollo intrauterino, ¿no? Que tiene que ver también con el desarrollo del piso de la faringe, incluso con lo que es el desarrollo de la glándula tiroides, ¿no? Desde un punto de vista histológico, en la lengua vamos a encontrar una serie de papilas, ¿no? La superficie dorsal de la lengua está cubierta por papilas. Vamos a encontrar una serie de papilas y inmersas en algunas de estas papilas, no en todas, vamos a encontrar los corpúsculos gustativos. ¿Qué tipos de papilas vamos a tener? Vamos a tener papilas filiformes, papilas fungiformes, papilas caliciformes o circunvaladas también conocidas y papilas foliadas. Y en los corpúsculos gustativos van a estar presentes en lo que serían las papilas fungiformes, las papilas caliciformes y las papilas foliadas. Pero bueno, vamos a describir ahora histológicamente las papilas. Las papilas, como dicen acá su nombre, filiforme, son las más pequeñas, pero a la vez las más abundantes, sobre todo en los seres humanos. Y como pueden ver, son proyecciones cónicas alargadas y que están tapizadas de tejido conjuntivo, que están tapizadas por un epitelio estratificado plano, que acá sí vamos a encontrar la presencia de queratina. Fíjense, es a lo que me refiero con sus proyecciones cónicas. Acá tenemos un tejido conjuntivo que hace como un cono
y que a la vez están tapizadas por un epitelio estratificado que va a producir queratina, ¿no? Estas serían las papilas em, filiformes, ¿no? Eh, no contienen corpúsculos gustativos. Ojo, hemos dicho que las fungiformes, las circunvaladas o caliciformes y las foliadas son las que tienen este tipo de corpúsculos. Las papilas fungiformes, como su nombre lo indica y como podemos ver acá o nos podemos guiar por las flechas, son proyecciones con forma de hongo, o sea, un hongo o setas, ¿no? Que están situadas en la superficie también dorsal de la lengua. Se proyectan hacia arriba, se proyectan, mejor dicho, más arriba que las papilas filiformes. Y se pueden ver a veces a simple vista, por así decirlo, como pequeños puntos rojos, ¿no? Tienen la tendencia a ser más abundantes, sobre todo cuando están cerca de la punta de la lengua, en un epitelio, y están revestidas, como pueden ver, por un epitelio estratificado plano, donde vamos a encontrar la presencia de corpúsculos gustativos. Acá tenemos esta disposición de las papilas, que en forma de seta o de hongos, y acá en el vértice vamos a encontrar papilas, mejor dicho, corpúsculos gustativos, ¿no? Que después los vamos a empezar a estudiar también desde un punto de vista histológico. Las papilas foliadas consisten en, como podemos ver en esta disposición, como en crestas paralelas separadas por hendiduras profundas, como podemos ver acá, hendiduras profundas de la mucosa. Esto como que se mete estas hendiduras de la mucosa. Están alineados también en un ángulo recto, sobre todo con respecto al eje longitudinal de la lengua. Aparecen sobre todo en los bordes laterales de la lengua. Se dice que en los ancianos estas papilas pueden ser más desarrolladas o mucho más reconocibles a simple vista, ¿no? Y obviamente desencadenan en desembocan en pequeñas glándulas cerosas también, pero otra característica también es la presencia de estos corpúsculos gustativos en el espesor de su epitelio, ¿no? Acá los estamos marcando con estas líneas. Y las papilas caliciformes o circunvaladas también son estructuras grandes en forma de cúpula y que se hallan en la mucosa justo por delante del surco terminal, ¿no? Se dice que la lengua humana posee entre 8 y 12 de estas papilas, ¿no? Cada una de estas papilas está rodeado también por un surco profundo tapizado por un epitelio, como podemos ver, plano, estratificado, que contiene en su espesor la presencia de corpúsculos gustativos. Acá podemos ver los corpúsculos gustativos en estas papilas calciformes, ¿no? Entonces, si hablamos estructuralmente cómo están formados los corpúsculos gustativos, ya les he dicho primero que están presentes en las papilas foliadas, caliciformes, igual las fungiformes, ¿no? Em, los corpúsculos gustativos se encuentran en estos corpúsculos gustativos vamos a encontrar tres tipos de células, ¿no? Células neuroepiteliales, células de sostem y las células basales. ¿Para qué nos gusta o a qué coadyuvan estos corpúsculos gustativos? Como su nombre lo dice, al gusto, ¿no? Que el gusto es una clase de sensibilidad en la cual diversas sustancias químicas estimulan a estas células neuroepiteliales de los corpúsculos gustativos, ¿no? Entonces, el gusto se clasifica como una especie de sensibilidad por estímulos químicos en la cual es diversas o sustancias diversas contenidas sobre todo en lo que comemos, en lo que bebemos, interaccionan con los receptores gustativos ubicados en la superficie apical de las células neuroepiteliales, ¿no? ¿Qué tipos de gustos generalmente podemos conocer como gustos básicos? Está el dulce, el salado, el amargo y el ácido, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a pasar a describir lo que serían los
corpúsculos gustativos o a las células que componen estos corpúsculos, ¿no? Habíamos dicho que están compuestos por 3 tipos de células. Las células neuroepiteliales, que son las más numerosas de estos receptores del gusto. Estas células son, como podemos ver, son alargadas, se extienden desde la lámina basal del epitelio hasta lo que sería el poro gustativo, hasta lo que sería desde la lámina basal hasta el poro gustativo, ¿no? Acá tenemos esta célula sensorial o neuroepitelial que va desde la basal, extendiéndose hasta el poro gustativo. A través del cual la superficie apical de esa célula se va a ir adelgazando y va a emitir una serie de microvellosidades, como podemos ver, ¿no? Acá, ¿no? Va desde la base, se extiende hasta la superficie apical, donde vamos a ver que estaría el poro gustativo, donde estarían las microvellosidades. Cerca de esta superficie apical están unidas a las células vecinas, ya sean células que sean también neuroepiteliales o a sus células de sostén, a través, obviamente, de uniones celulares llamadas zónulas zónulas ocludentes, ¿no? A la altura de su base forman una sinapsis, como podemos ver acá, estas células neuroepiteliales van a formar una sinapsis con las prolongaciones aferentes de neuronas sensitivas, ubicadas en núcleos encefálicos de algunos nervios o pares craneanos, como el nervio facial, el nervio glosofaringio, el nervio o el neumogástrico o el vago, ¿no? Las células de sostén, que son menos abundantes en relación a lo que serían las células neuroepiteliales, también van a ser, como podemos ver, células alargadas que se extienden también desde la lámina basal hasta el poro gustativo, ¿no? Al igual que las células neuroepiteliales, esas células van a exhibir microvellosidades en su superficie apical y también van a estar unidas a estas células neuroepiteliales por zónulas ocludentes, ¿no? Pero no van a hacer sinapsis con las prolongaciones neuronales, ¿no? Que como hacían las células neuroepiteliales. Y las células basales, que son células más pequeñas, como su nombre lo dice, ubicadas en la porción basal de este corpúsculo gustativo, más cerca a lo que sería la lámina basal, y son células precursoras o células madres de los 2 tipos celulares que estamos describiendo, ¿no? Acá tenemos la célula neuroepitelial, desde la base, donde tiene una sinapsis nerviosa con, bueno, una célula alargada, unida a una célula, ya sea también sensorial o neuroepitelial, a una célula de sostén por uniones o ocludentes, y que tiene en su superficie apical la presencia de microvellosidades, ¿no? Y las células basales en relación a la lámina basal, que las que son las que a su vez van a generar los otros 2 tipos celulares que acabamos de mencionar, ¿no? Acá lo podemos ver en un corte histológico, esas estructuras como lobuladas, redondeadas, que tienen ya células de sostén, células sensoriales alargadas, células basales, las células sensoriales con las sinapsis nerviosas. Las células de sostén van a ser característicamente similares porque van a ser alargadas, que se tienden desde la base hasta su superficie apical. En su superficie apical también van a tener microvellosidades, pero ojo, no tienen sus uniones o sus sinapsis neuronales. Esto en cuanto, bueno, a lo que sería los corpúsculos gustativos, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que por ende la lengua tiene una inervación muy compleja, ¿no? Que está dada por, como habíamos mencionado hace rato, por nervios correspondientes a los pares craneanos y también por el sistema nervioso autónomo, ¿no? La sensibilidad general de los 2 tercios anteriores de la lengua, por ejemplo, lo que sería por delante del surco terminal, es transmitida por la rama mandibular del nervio trigémino. La sensibilidad general del tercio posterior es transmitida transmitida, por ejemplo, por el nervio glosofaringio y el nervio vago, ¿no? Y la sensibilidad gustativa es transmitida por la cuerda del tímpano, que es una rama. Esta cuerda del tímpano es un nervio proveniente o una rama del nervio facial o paracraneal,
número 7, ¿no? Que está justo por delante del surco terminal. Y bueno, esto ustedes en anatomía lo han debido estudiar mucho más, lo que es la estructura, no la estructura, sino la morfología, por así decirlo, de los pares craneales, ¿no? Y la inervación motora para los músculos de la lengua también, por ejemplo, está dada por el nervio hipogloso, y la inervación, ya sea de vascular, glandular de la lengua, está a cargo de, obviamente, de los nervios, ya sean parasimpáticos o simpáticos, ¿no? Vamos a hablar a grosso modo también de las estructuras, digo de otro órgano que compone la cavidad oral, y vamos a hablar de los dientes, ¿no? Eh, los dientes son los componentes de la cavidad oral y tienen una gran importancia y son indispensables para lo que sería el comienzo de un proceso digestivo, ¿no? Los dientes están incluidos y fijados en lo que nosotros vamos a llamar o vamos a conocer como unas horadaciones en la superficie del hueso o en el cuerpo del hueso, sobre todo de los maxilares y la mandíbula. Estos lugares, estas cavidades que están dentro del hueso, las vamos a denominar procesos alveolares, ¿no? Obviamente, según el desarrollo, la cantidad y la morfología de los dientes puede variar. En los niños hay un total de 20 dientes, ¿no? O conocidos como bien dientes deciduos o dientes primarios o de leche, ¿no? Que según la distribución en una hemiarcada dentaria, una mitad de una arcada dentaria, vamos a encontrar un incisivo lateral, un canino y los molares, ¿no? Pero cuando estamos en otras etapas del desarrollo, se dice que suelen comenzar más o menos a los 6 años y terminar a los 12 o 14 o 13 años. Estos dientes conocidos como primarios, deciduos o dientes de leche son reemplazados gradualmente por los dientes permanentes o secundarios, que aparte van a variar en número, ¿no? Van a ser 32. Y también, si hablamos de una hemiarcada dentaria, de la mitad de un diente, vamos a encontrar un incisivo medial, un incisivo lateral, un canino y dos premolares, ¿no? Pero bueno, para hablar desde un punto de vista morfológico, estos dientes van a estar constituidos por 3 capas. Estas 3 capas van a contener lo que sería la pulpa del diente, ¿no? Estas 3 capas, o sea, van a rodear, por así decirlo, lo que sería la pulpa del diente, que es un tejido conjuntivo que va a poseer o va a tener en su mucha inervación, mucha vascularización, que va a estar fijada a la arcada dentaria para darle sostén al diente, y que en este tejido conjuntivo, por ejemplo, se van, o pulpar, por así decirlo, se van a desarrollar algunas células que van a dar lugar a la producción o a la creación de algunas de estas capas, como por ejemplo la dentina, ¿no? Bueno, entonces las 3 capas dentales del diente son el esmalte, la dentina y el cemento. Esta es una microfotografía que ven los 3 componentes, sobre todo mineralizados de los dientes, que serían los que acabo de mencionar, ¿no? La dentina, el esmalte y el cemento, ¿no? Y el núcleo blando central del diente, como les había mencionado, es la pulpa, ¿no? El ligamento periodontónico contiene fibras colágenas que van a fijar al diente al hueso alveolar y al hueso alveolar que lo rodea, ¿no? Entonces, si nosotros pasamos a describir, por ejemplo, lo que es el esmalte primero es la sustancia más dura de todo el organismo. En su composición, entre el 96 y el 98% de su masa es la hidroxiapatita cálcica. El esmalte está compuesto por prismas de esmalte, ¿no? Que atraviesan todo el espesor de la capa de esmalte. Entonces, estos cristales que acabamos de mencionar de hidroxiapatita cálcica se organizan en forma de lo que serían bastoncillos, o también producidos como, o también conocidos como prismas, ¿no? Que miden entre 4 micras de ancho por unas 8 micras de longitud, o de largo, mejor dicho. Entonces, cada prisma se extiende a través de todo el espesor del esmalte, desde la unión o conexión amelodentaria hasta la superficie libre del diente, ¿no?
Bueno, y el esmalte está producido por los ameloblastos del órgano del esmalte. Y la dentina, por ejemplo, está producido por los odontoblastos del mesénquima contiguo, ¿no? O vamos a ver del epitelio del tejido pulpar, ¿no? Los odontoblastos. Mm, En sí, el órgano, ¿a qué me refiero cuando hablo del órgano del esmalte, no? Porque he dicho que el esmalte es producido por los ameloblastos del órgano del esmalte, ¿no? El órgano del esmalte es una formación epitelial que deriva de unas células ectodérmicas de la cavidad oral embrionaria, ¿no? Estoy hablando esto al comienzo del desarrollo dentario, se caracteriza este comienzo de desarrollo dentario por la proliferación del epitelio oral para formar una banda de tejido muy celular con una configuración como en herradura llamada lámina dentaria. Esto si estamos hablando desde la embriología, o ahí lo han debido ver con mucho más detalle, ¿no? Entonces, tiene esta configuración de una herradura llamada lámina dentaria en el mesénquima contiguo, donde aparecen maxilares o donde se empiezan a desarrollar, por así decirlo, los maxilares y la mandíbula, ¿no? Y bueno, este epitelio del esmalte va a tener una serie de capas, ¿no? Como el epitelio externo del esmalte, el epitelio interno del esmalte, el estrato intermedio del esmalte y el estrato o retículo estrellado del esmalte. El cemento, el cemento es una sustancia, como su nombre lo pueden ver. Bueno, antes de entrar a lo que sería el cemento, hemos mencionado que, que este capa de esmalte está producida por los ameloblastos, ¿no? Provenientes del órgano del esmalte. Pero estos ameloblastos pueden ser de dos tipos, ¿no? Los ameloblastos secretores, que son células cilíndricas polarizadas que producen el esmalte. Y también vamos a tener a los ameloblastos madurativos, que son los que transportan las sustancias necesarias para que el esmalte, como su nombre lo dice, madure, ¿no? Y para esto, este esmalte va a estar compuesto por proteínas principales que son importantes para el desarrollo del esmalte, ¿no? Entre estas proteínas vamos a encontrar a las amelogeninas, las ameloblastinas y las enamelinas, ¿no? Que serían las proteínas del esmalte dentario. Pero ahora, para hablar de la otra capa del diente, vamos a hablar del cemento. El cemento cubre lo que sería la parte inferior, por así decirlo, o la raíz del diente, ¿no? El cemento dental es un tejido también mineralizado, muy similar al hueso, que cubre la raíz del diente y la protege, y también sirve como superficie de fijación para anclarse al ligamento periodontal del diente en lo que sería el hueso alveolar, ¿no? O sea, sirve para anclarse al ligamento periodontal que está en el hueso alveolar o en la cavidad alveolar, ¿no? Mm, entonces, la raíz es la parte del diente que está insertada en lo que sería la fosita alveolar de los huesos maxilares y y de la mandíbula, ¿no? El cemento es una capa delgada, también de material muy similar, mineralizado, muy similar al hueso. De hecho, las células que secretan este tipo de capa dentaria son los cementocitos, que son células muy parecidas a lo que serían los osteocitos o a los que hemos descrito cuando hemos estudiado el tejido óseo, ¿no? Eh, lo mismo que en el caso del hueso, casi el 65% del cemento consiste en minerales, ¿no? Esto en cuanto a lo que se refiere el hueso, ¿no? Entonces, pero a diferencia de lo que es el hueso, el cemento es avascular, ¿no? Además, los canalículos del cemento no forman una red anastomosada, como habíamos visto en el hueso, ¿no? En la superficie externa del cemento, junto a lo que sería el ligamento periodontico, hay una capa de cementoblastos. ¿Qué son los cementoblastos? Son células que cumplirían la misma función en el hueso que sufren los
los osteoblastos, ¿no? Entonces, ¿por qué tipo de célula estaría compuesto el cemento? Por los cementocitos y los osteoblastos, ¿no? Para hablar un poco del ligamento al que están fijados, al ligamento periodontico, este ligamento está formado por fibras de colágeno que se proyectan desde la matriz del cemento y se introducen a la matriz ósea de la cavidad alveolar, ¿no? Estas fibras, mm, también conocidas como fibras de Sharp, son también conocidas como fibras de Sharpey, ¿no? Mm, Además, este ligamento, por así decirlo, periodontico, también contiene fibras elásticas, ¿no? Este modo de fijación del diente hacia el alveolo permite cierto grado de movimiento dentario natural, ¿no? También es un fundamento de los procedimientos, por ejemplo, de algunos procedimientos relacionados a la ortodoncia que se utilizan para enderezar los dientes y para reducir algunas alteraciones como la mala oclusión, ¿no? La dentina, la dentina es un material calcificado, obviamente también mineralizado, que forma la mayor parte de la sustancia del diente, ¿no? La dentina es profunda con respecto a lo que sería, es la capa más profunda con respecto a lo que sería el esmalte y el cemento, ¿no? Contiene igual hidroxiapatita cálcica, pero en mucho menor proporción de lo que sería el esmalte, ¿no? Pero más de la que es hallada por ejemplo, en el cemento, ¿no? La dentina se encuentra, es secretada, como lo habíamos mencionado, por los odontoblastos que forman una capa epitelial sobre la superficie sobre la superficie de esta dentina, ¿no? Al igual que los ameloblastos, los odontoblastos son células que las vamos a ver ahora, son células cilíndricas de citoplasma, digo, de núcleo esférico o cilíndrico y hipercromático. Y por ende, también van a tener un retículo endoplásmico, un aparato de Golgi y otros organulos relacionados a la síntesis proteica muy bien desarrollados. Acá tenemos una configuración de cómo tenemos en el centro, habíamos dicho que estas tres capas rodeaban lo que sería la pulpa dentaria, ¿no? O la cavidad pulpar del diente, también conocida así, es un compartimento de tejido conjuntivo limitado por dentina, como podemos ver acá en esta microfotografía, ¿no? Esta cavidad pulpar es un espacio dentro de un diente que está ocupado, esta cavidad pulpar, digamos, esta cavidad es un espacio ocupado por lo que sería la pulpa dentaria, ¿no? Que es la pulpa dentaria? Es un tejido conjuntivo laxo de vascularización extensa e inervación extensa, o sea, vamos a encontrar muchos vasos y muchos nervios y la cavidad pulpar adopta la forma general que tiene el diente, ¿no? Y bueno, y los vasos sanguíneos y los nervios entran a la cavidad pulpar por el extremo o el vértice del ápice del diente o de la raíz del diente por un orificio llamado orificio radicular o un orificio apical, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos esta pulpa formada por este tejido dentario ubicado en la cavidad pulpar con abundantes vasos que vamos a tener acá la presencia de odontoblastos, células esféricas, de núcleos hipercromáticos que tienen todos los organelos relacionados a la síntesis proteica muy bien desarrollados. Acá vemos a mayor detalle, como les he dicho, los núcleos que van a formar primero lo que sería la predentina. La predentina es la matriz orgánica recién sintetizada que está más cerca del cuerpo de los odontoblastos y que todavía tiene que mineralizarse más para poder ser dentina, ¿no? Y posteriormente tenemos a la dentina, que como ya les había mencionado, la dentina es un material calcificado que forma la mayor parte de la sustancia del diente. Bueno, y para hablar así rápidamente de lo que sería, antes de entrar a las glándulas salivales, para hablar un poquito de los tejidos de sostén del diente, los tejidos del sostén de los dientes comprenden el hueso alveolar, los procesos
alveolares y los maxilares, los procesos alveolares de los maxilares y la mandíbula, los ligamentos periodónticos y la encía. Entonces, los procesos alveolares de los maxilares y de la mandíbula contienen las fositas o alvéolos para que se inserten las raíces dentarias, ¿no? Y la encía obviamente es una parte de la mucosa oral que se adhiere a los dientes y al hueso alveolar. El ligamento periodóntico, les había mencionado que es un tejido conjuntivo fibroso que une el diente al hueso contiguo, ¿no? Este ligamento también recibe el nombre de membrana periodóntica o periodóntica, y este ligamento interviene en varios procesos, ¿no? Como el proceso de adhesión dentaria, sostén dentario, remodelación ósea, propicepción o la erupción dentaria. Bueno, para hablar de lo que serían las glándulas salivales, vamos de la cavidad oral, las vamos a dividir en glándulas salivales principales, que son órganos pares con conductos excretores largos que van a desembocar en la cavidad oral, ¿no? Obviamente también estas glándulas principales van a ser la glándula parótida, que está ubicada, que es subcutánea, y está situada debajo y delante de lo que sería el oído externo en una región conocida como región prestiloidea o espacio laterofaringio superior. Otra glándula salival principal sería la glándula submandibular, que se halla debajo del piso de la boca en el llamado triángulo submandibular del cuello, ¿no? Y la glándula sublingual está ubicada en el piso de la boca por delante de la glándula submandibular. Entonces, y las glándulas salivales accesorias que están localizadas en lo que es la submucosa de las diferentes partes de la cavidad oral, y según su ubicación van a recibir distintos nombres, ¿no? Como las glándulas linguales, labiales, bucales, o las bucales también se conocen como yugales, y los molares y las glándulas palatinas. ¿Cómo están? Obviamente estas glándulas, para hablar de las glándulas principales, van a tener un segmento que son excretores y sus conductos secretores, ¿no? La parte excretora, por así decirlo, los vamos a conocer como los adenómeros, ¿no? Y los adenómeros son las porciones secretoras que organizan los lobulillos, ¿no? Acá hay un error, perdón. Los adenómeros o porciones son las porciones secretoras de las glándulas salivales principales, y obviamente que van a estar relacionadas con lo que serían sus conductos o sus conductos de tipo excretor, ¿no? Acá hay un error, les repito, acá son conductos excretores, no secretores, pero bueno, ya si les mando las diapositivas las vamos a tratar de corregir, ¿no? Pero dentro de lo que serían los adenómeros glandulares, tenemos tres tipos de adenómeros glandulares, ¿no? Los adenómeros son de tres tipos, serían acerosos, mucosos y mixtos. Hay que tener en cuenta, antes de eso, hablando de la morfología, que las glándulas salivales principales van a estar rodeadas de una cápsula de tejido conectivo, ¿no? Esta cápsula de tejido conectivo, este tejido conectivo va a tener prolongaciones, por así decirlo, dentro de lo que sería el parénquima o el órgano glandular, y se va a meter entre estos acinos, entre estos adenómeros, y le va a dar una configuración de lobulillos al parénquima de la glándula salival, ¿no? Pero bueno, los adenómeros, como les había mencionado, son de tres tipos, ¿no? Los adenómeros serosos, mucinosos o mixtos, ¿no? Entonces, los acinos serosos son los que contienen células serosas, y generalmente estas células son más de tipo esferoidal y tienen una secreción de tipo más proteinácea, por así decirlo, ¿no? O secretoras de proteínas. Los acinos mucosos, que solo poseen células mucosas y suelen ser un poco más
más tubulares y como su nombre lo dice, están compuestas por células mucosas secretoras de mucina. Y los acinos mixtos que contienen tanto células serosas como células mucosas. Si nosotros tenemos un preparado, y ya vamos a ver las microfotografías, los preparados de rutina teñidos con hematoxilina y eosina, los acinos mucosos tienen un casquete, por así decirlo, de células serosas que se cree que secretan su producto hacia el espacio intercelular y que es un espacio tortuoso que hay entre las células mucosas, ¿no? A causa de este aspecto, en los cortes histológicos, estos casquetes reciben el nombre de semilunas que después las vamos a pasar a ver, ¿no? Entonces, las células serosas son células secretoras de proteínas, tienen una forma, como vamos a ver, piramidal, con una superficie basal mucho más amplia que las que encontramos en los acinos mucosos, ¿no? Esas acinos mucosos están compuestos, o esos adenómeros mucosos están compuestos por células mucosas secretoras de mucinas, ¿no? Al igual que en otros epitelios mucosecretantes, estas células de los acinos salivales mucosos tienen una actividad, por así decirlo, cíclica. Después las vamos a estudiar mejor. Entonces, durante una parte del ciclo del moco van a sintetizar y aparte van a almacenar dentro de la célula, se van a almacenar, digamos, dentro de la célula, lo que serían los gránulos de mucinógeno. Esto en las células mucinosas. Si hablamos de lo que serían las células serosas, ahí vamos a encontrar otro tipo de gránulos que serían secreciones en gránulos de simógeno. Gránulos de simógeno en los serosos y gránulos de mucinógeno en las células secretoras de mucina, ¿no? Eh, bueno, y las glándulas mixtas o los acinos mixtos van a tener los dos tipos de células. Y acá, como una característica, vamos a encontrar los casquetes o semilunas cerosas, ¿no? Que son, o sea, que son como un revestimiento que tienen algunos acinos mucosos por una célula, por una célula serosa, digamos que tiene una forma en la superficie de un casquete o de una semiluna que ahora vamos a pasar a ver en cuanto a mm, en cuanto a las microfotografías, ¿no? Y como le digo, acá les dije, acá hay un error, no son conductos secretores, sino son conductos excretores. Los conductos excretores van a ser de tres tipos, ¿no? Un conducto intercalar, o sea, van a estar divididos en tres tipos, no van a ser de tres tipos, van a estar divididos en tres porciones. Un conducto intercalar, que es la que parte del acino, un conducto estriado, denominado así porque tiene estriaciones que van a corresponder a los repliegues de la membrana plasmática de las células cilíndricas de esos epitelios que forman el conducto, ¿no? Generalmente están formadas por un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Y una porción o un conducto o una porción excretora, un conducto excretor, que son los conductos mayores que desembocan ya en la cavidad oral, ¿no? Y entonces, por así decirlo, intercalar parte del acino, el estriado es el que se continúa, que va a tener estriaciones y termina en un conducto excretor, ¿no? Obvio, el conducto intercalar ubicado entre un acino y un conducto de mayor calibre, ¿no? Van a secretar estos conductos, por así decirlo, intercalares, van a estar, tiene una característica funcional de que van a secretar iones de bicarbonato, o también sirven para absorber algunos cloruros, ¿no? Eh, las células del conducto estriado también tienen muchos repliegues que se llaman así por los repliegues de su membrana plasmática basal, también van a estar a cargo de la reabsorción de sodio y de la secreción de potasio. Y los conductos excretores mayores los vamos a encontrar ubicados dentro de los tabiques de tejido conjuntivo interlobular, ¿no? Les dije que que las glándulas principales están rodeadas de una cápsula de tejido conjuntivo que tienen prolongaciones de esos tejidos conjuntivos hacia el parénquima que le van a dar un aspecto lobular al,
al parénquima o al parénquima de la glándula salival, ¿no? En este tejido conjuntivo denominado interlobo liar vamos a encontrar conductos excretores de mayor calibre. Por ejemplo, acá tenemos una microfotografía de lo que es una glándula parótida, ¿no? La glándula parótida está compuesta en su totalidad, como pueden ver, por acinos serosos, ¿no? Acá podemos ver los conductos excretores interlobulillares dispuestos entre, por ejemplo, acá tenemos un lobulillo, el tejido conectivo con los conductos excretores interlobulillares, ¿no? Compuesto, como habíamos dicho, eh, por estas células serosas de núcleos ovales, citoplasma un poco triangular en algunos sectores o con presencia de algunos gránulos, ¿no? Es típico que en estas tipo de glándulas serosas haya alguno que otro adiposito metido entre lo que sería el parénquima, el parénquima de esta glándula, ¿no? Y acá a mayor detalle vemos las características de lo que sería un conducto excretor, ¿no? Situado en el tejido interlobular. La siguiente microfotografía es para ver las glándulas submandibulares, ¿no? Estas glándulas submandibulares van a poseer acinos tanto serosos como mucosos, ¿no? Van a ser mixtas. Los acinos mucosos se distinguen fácilmente por esa tinción, como pueden ver acá, pálida, ¿no? Una tinción pálida en relación a lo que serían las células serosas, ¿no? Y a mayor aumento podemos ver acá los conductos serosos metidos en lo que sería el tejido conjuntivo interlobulillar, compuesto por un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Y también a mayor detalle podemos ver lo que les había mencionado, ¿no? Los casquetes o las semilunas. Y una glándula submandibular, que en esta glándula submandibular tiene también elementos tanto serosos como mucosos, pero aquí predominan, sobre todo, como podemos ver en la glándula submandibular, que es una diferencia con lo que es una glándula submandibular. Esta glándula sublingual va a poseer más acinos mucosos que acinos serosos, ¿no? Como podemos ver acá, pero la disposición de algunas glándulas o algunas células serosas en las glándulas, en los acinos mucosos, esta superposición que vemos acá marcadas con asterisco van a ser lo que van a formar las semilunas o los casquetes, ¿no? Y obviamente, como les había mencionado, los conductos secretores en el tejido interlobular, ¿no? Va a estar, como digo, una glándula sublingual va a ser mucho más, es mixta, pero va a estar compuesta en mayor parte por conductos por acinos mucosos que serosos, ¿no? La glándula submandibular también es mixta, pero tiene mucho más acinos serosos, ¿no? Y la glándula parótida está compuesta generalmente de acinos serosos. Bueno, esto en cuanto a lo que sería la disposición de las glándulas, ¿no? Ya les he dicho, las glándulas salivales principales, ¿no? Para hablar un poco de las secreciones de este tipo de glándulas salivales principales, también como las accesorias, tendríamos que hablar que la principal secreción obviamente es la saliva. La saliva comprende, como les digo, las secreciones combinadas de todas las glándulas salivales principales y accesorias, ¿no? La saliva va a cumplir distintas funciones desde un punto de vista tanto de la protección como de la digestión, ¿no? Humedecer la mucosa oral, humedecer los alimentos secos para contribuir a su deglución, promover un medio para los alimentos disueltos y en suspensión que estimulan químicamente algunos corpúsculos gustativos, amortiguar el contenido de la cavidad oral, digerir algunos carbohidratos por unas acciones enzimáticas y controlar también la flora bacteriana a través de reacciones enzimáticas,
por la presencia de algunas lisocimas como la uramidasa, ¿no? En cuanto a lo que sería una glándula, las funciones de la glándula salival, ¿no? Pero obviamente desde un punto de vista bioquímico, químico, la saliva es una fuente de iones de calcio y de fosfatos que son indispensables para el desarrollo y el mantenimiento de los tejidos o de las capas de los dientes, ¿no? Bueno, entonces, muchas gracias por su atención. Esta es la primera parte de lo que sería el, el aparato digestivo. Y bueno, cualquier pregunta por nuestros grupos habituales. Y bueno, hasta luego y buenas noches.